universal. Mi equipo está con... Mi nombre es Castillo González. Y bueno, el motor universal también se llama motor monofásico universal o motor fraccionario del tipo serie, ya que las bobinas del motor van en serie con las bobinas del estator. Más adelante se les explicará con detalle. El motor universal se llama así porque trabaja con corriente alterna y corriente directa. El motor universal es básicamente una combinación con un motor de corriente directa tipo serie con una adaptación a la corriente alterna, con el diseño y la estructura pues, diferentes. Este es el esquema del motor universal. Más adelante se le explicarán las partes del motor. Solo para hacer énfasis en este esquema, estos que ven aquí son los devanados estatóricos y estos de aquí son las escobillas. Y bueno, les explico estas partes porque pues yo me estaré basando para la explicación con esas partes y es para que me expliquen mejor. Pero más adelante se le explicarán las partes del motor. Cabe mencionar que algunos motores universales trabajan con solo un devanado estatórico. Aquí se ve en la imagen. Pero por lo general es muy común ver los motores universales con dos devanados. Aquí en la imagen se ve nada más que tiene un devanado. Y bueno, para explicarles su funcionamiento me estaré basando con este dibujo que se muestra. Y por si se fijan, aquí en esta parte no está conectado entre sí, sino que ahí se ve un puente que no está conectado. Bueno, aquí se ven los electroimanes, que son las bobinas, y de este lado son las escobillas de este dibujo. Y estaré representando la corriente con una flecha, pero lo estaré representando con el sentido convencional de la corriente continua, que será de positivo a negativo. Y bueno, a ver. Primero les explicaré qué pasa si se conecta el motor a corriente continua y después qué pasa si se conecta a corriente alterna. Bueno, este es para la corriente continua. Imaginemos que polarizamos un positivo de este lado y un negativo de este otro lado. La corriente iría de esta manera, haciendo que tengamos un lado positivo en la bobina izquierda del dibujo y en la bobina derecha que tengamos un lado negativo. Bueno, esto provoca que tengamos cerca de la escobilla, aquí donde estoy señalando, un polo norte y aquí en la bobina un polo sur. Así como los polos opuestos se atraen, pues entre ellos se van a atraer. Y también aquí, cerca de la bobina, en donde estoy señalando, tenemos un polo sur. Y aquí en la bobina tenemos un polo norte. Igual, como son contrarios, se atraen. Y esto hace que gire de un mismo sentido. En este caso, en el dibujo, giraría en sentido, pues, horario. En sentido de las manecillas del reloj. Y este sería su giro. Bueno, esta es una representación corta. Ahora, si polarizamos, pues inversamente, o sea, aquí tengamos un positivo y del otro lado tenemos un negativo, la corriente iría de esta manera, haciendo que pues tengamos un lado positivo en la bobina derecha y en la bobina izquierda tengamos un lado negativo. E igual, pasa lo mismo, esto provoca que tengamos que en esta bobina un polo norte y aquí cerca de la escobilla también un polo norte. E igual cerca de, a ver, la siguiente, ándale. Cerca de la otra escobilla tenemos un polo sur y también cerca
de la bobina tenemos un polo sur de la escobilla y de la bobina, cerca de la escobilla. Igual, haciendo que se atraigan. Por si se fijan, tienen el mismo giro, siempre va a girar en el mismo giro. Y bueno, si se polarizan diferentes en corriente continua. Ahora les explico la corriente alterna. Bueno, si lo polarizamos con corriente alterna, ya que la corriente alterna va alternando de positivo, negativo, pues es lo mismo que les expliqué en las anteriores diapositivas, y el giro seguiría siendo el mismo, pues el sentido del giro no cambia, al menos que lo modifiquemos internamente a nuestro motor universal. El motor universal tiene menor potencia en corriente alterna que en continua, debido a que en corriente alterna es el par expulsatorio. Bueno, aquí se ve que cómo es en corriente alterna, en corriente alterna, y tiene el mismo giro. Bueno, para el cambio de giro del motor, como lo había dicho, se debe cambiar su estructura interna. Me estaré basando en este diagrama del motor para explicarles, y con estructura interna me refiero a lo que está dentro del cuadro verde que se está mostrando en pantalla. Lo único que cambia es la conexión. En vez de que esta escobilla que está aquí esté conectada con esta bobina, tiene que ser al revés. Esta escobilla tiene que estar con esta bobina y la otra escobilla, pues viceversa, con la otra escobilla. Aquí les estaré explicando un tipo de conexión que se necesita un interruptor fijo para que cambie el sentido del giro. Y estas son las conexiones que se deben de hacer. Bueno, los componentes que se ocuparían sería un conmutador o un switch o un interruptor, pero que sea de 6 terminales. En el diagrama estaré representando con estos cuadritos que simularán los 6 terminales del conmutador. Bueno, el conmutador se tiene que conectar en un tipo de X, así como se está viendo en pantalla. Y al conectarlo, la corriente fluirá así, de esta manera. O sea, si presionamos el switch de un lado, aquí está mostrándose el rojo, que ya está conectado cuando presionamos el switch de un lado, así fluiría la corriente. Bueno, así fluiría la corriente. La corriente son esas flechitas, están mostrando aquí, conectadas a la línea. Fluirían de esta manera, haciendo que el motor gire. Ahorita en este dibujo se está viendo que está girando en el sentido de las manecillas del reloj. Y con la conexión, si ponemos el switch del otro lado, así pasaría la corriente. Igual, este giro sería contrario a las manecillas del reloj, porque el cambio ya lo estamos haciendo con el switch. Ok, cabe destacar que con esta conexión se debe primero apagar el motor. Primero necesitamos nosotros apagar el motor antes de nosotros cambiar el giro del motor, porque si no lo podemos dañar al motor. Para cambiar la velocidad se utiliza un dimmer o un reostato. Un reostato es también algo que modifica la intensidad. Bueno, a ver, ventajas. Funciona con corriente continua y alterna, por eso se llama motor universal. Estos motores pueden construirse para cualquier velocidad de giro. Resulta muy fácil conseguir grandes velocidades, cosa que no puede conseguirse con muchos motores de corriente alterna. Se puede regular la velocidad de giro. Solo basta conectar un rostato o un dimmer, bueno, como se los enseñé en la diapositiva anterior.
También posee un par de arranque muy elevado. Ahora, las desventajas. Las desventajas de este motor es que se calienta mucho, requiere revisión, tiene elementos delicados que requieren una revisión periódica, eh, ya que existe el desgaste. Bueno, una de ellas que requiere revisión podría ser el colector, las escobillas y también entre otras cosas del motor. El contacto deslizante entre el conector y las escobillas produce chispas que pueden perturbar el funcionamiento de los receptores de radio y de televisión que se encuentran en zonas próximas al motor. En la siguiente diapositiva les enseñaré cómo es que produce, bueno, les mostraré que produce chispas. Y pues bueno, por causa de tan gran velocidad que tiene este motor, es muy ruidoso. Y bueno, aquí está lo de las chispas que les había dicho, que es entre el colector y las escobillas. Aquí me estoy refiriendo a que el colector es este y las escobillas son las que se ven aquí. Y por si se fijan, aquí hay pues chispas entre ellos. Y bueno, a continuación, mi compañero. Que constituyen al motor universal. La siguiente, por favor. Bueno, en este esquema podemos analizar algunas de las partes que forman este motor. Tenemos primeramente al estator, que es un paquete de láminas circulares prensadas, que en el interior tiene unos polos salientes para recibir generalmente a un par de bobinas que las podemos observar. Son la bobina superior y la bobina inferior. Estos van conectados al cable de corriente que tiene un apagador conectado. Es el switch que comentaba mi compañero. Después tenemos el rotor, también llamado inducido. Este está formado por láminas de acero que forman el núcleo con unas ranuras en las que se alojan las bobinas. Los extremos de estas bobinas van soldados al colector. El colector es una pieza circular hecha con láminas de cobre llamada delgas y aisladas unas de otras a través de una mica intermedia. Sobre este colector, que cabe aclarar que su superficie es lisa, van unas portaescobillas con escobillas que son de carbón. Se elige que sean de carbón debido a que es un material suave y con coeficiente de temperatura negativo. Esto quiere decir que disminuye su resistencia eléctrica cuando aumenta la temperatura. Y bueno, estas escobillas permiten la conexión eléctrica en serie con el rotor que está girando. La siguiente, por favor. Aquí les voy a nombrar algunas características del motor universal. Como ya lo mencionamos, funciona con corriente alterna y con corriente directa. Posee un par de arranque elevado. La velocidad es directamente proporcional a la corriente. Este es de los más utilizados en herramientas manuales y electrodomésticos. Además, la velocidad del motor universal es baja a plena carga y muy alta sin carga. Por eso se utilizan trenes de engranajes para obtener la velocidad requerida según la carga que tengamos. También no se recomienda utilizar estos motores al vacío, o sea, sin carga, porque se calientan mucho y podrían derretirse los aislantes. La siguiente, por favor. Estos motores se construyen para potencias menores a los 0.5 caballos de vapor y regularmente se construyen para velocidades de 3.000 a 8.000 revoluciones por minuto, pero se pueden encontrar también hasta para 12.000 revoluciones. Y bueno, aquí hay otro pequeño esquema de un motor dentro de un taladro manual, donde podemos analizar cómo está conectado, que son prácticamente todas las partes que les mostré en la primera diapositiva, pero pues ya aplicado al motor y con un tren de engranaje que permite la velocidad correcta. Y bueno, no sé si vas a agregar algo, Edwin, acerca de las aplicaciones. Bueno, pues ya había comentado que principalmente por la forma en la que están, bueno, en la que se pueden elaborar, por ser ligeros,
se ocupan principalmente para este tipo de herramientas, como habíamos comentado, que son taladros, lijadoras, licuadoras, más que nada por su tamaño. Y pues creo que ya todo lo demás ya lo hemos explicado, y así surgen algunas dudas, pues ya las explicaremos en su momento. Así que pueden proseguir con el... Bueno, esto sería todo de las partes. Prácticamente por ser compacto y dar más par por amperio que cualquier otro motor monofásico, se utiliza para fines en los que es necesario el control de la velocidad y altos valores de esta misma. También en donde se requiere un peso ligero y un alto par. Se suelen construir para velocidades de 3.000 a 8.000 revoluciones por minuto, pero también se pueden hacer ciertas modificaciones especiales para que alcance hasta 20.000 revoluciones por minuto. Por este motivo se ocupa principalmente para electrodomésticos y herramientas eléctricas como licuadoras, aspiradoras, secadoras de cabello, taladros, lijadoras, sierras circulares, Dremel, que es como un taladro pequeño. Pero, sin embargo, su aplicación se da más para herramientas que no tengan un uso continuo debido a sus condiciones en las que se calienta demasiado rápido. Por lo general son herramientas que se ocupan máximo 3 horas. Y esto, pues, debido a su configuración. Les digo que también se puede ocupar para centrifugadoras. Y creo que también se puede ocupar, antes se ocupaban para la parte de lavadoras, para la parte de centrifugación. Antes se ocupaban, pero fueron sustituidos. Y esto debido a que se pueden fabricar en un tamaño muy pequeño. Y pues prácticamente esos, más comúnmente para lo que se ocupan, también se pueden ocupar para drones. Y pues eso sería prácticamente su aplicación de este tipo de motor. ¿Esperamos al compañero o ya empiezo con los ejercicios? No, empiézale, tú síguele, tu compañero ahorita en lo que se mete y que sí, que no, tú síguele. Ok, profesor. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Me presento. Soy Martínez Elías Brandon y yo voy a explicarles un ejemplo de lo que serían los motores universales. La siguiente, por favor. Bueno, para empezar, con este ejercicio, aprenderemos a cómo, ¿cómo se dice? Bueno, este ejemplo lo saqué de un cotidiano taladro, que si pueden fijarse a la parte superior derecha, inferior que diga, se contemplan las especificaciones de este taladro. Y bueno, se puede ver que son 120 volts, 60 Hz, 24 watts, y ya de ahí podemos calcular los siguientes incisos. Bueno, les leeré primero el ejemplo. Se tiene un motor de un taladro eléctrico con los siguientes datos: un voltaje de salida de 12 volts de corriente directa o alterna a 1 ampere, un voltaje de entrada de 120 volts, 900 revoluciones por minuto, 60 Hz con deslizamiento de un 16% y 24 watts. Estos datos se pueden encontrar, ya dicho, son las especificaciones de este motor que cotidianamente ustedes pueden encontrar y pueden ver realmente el ejemplo de un motor universal funcionando con su potencia, torque y eficiencia. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, para empezar, la eficiencia. Y la eficiencia, pues, es la potencia de salida entre la... antes de seguir, bueno, si me equivoco, profesor, me gustaría que me corrigiera. Porque, bueno, este ejemplo no viene en internet, sino que yo, con base a lo que nos enseñó, tuve que deducir, bueno, más o menos y las especificaciones del taladro, cómo hacer este ejercicio. Ok, sale. Entonces es la potencia de salida entre la potencia de entrada multiplicada por 100. Ahí tenemos un voltaje de 120 y 1 amperios. Lo que hice yo fue multiplicar el voltaje por la corriente, que nos da 120 watts, y la potencia de salida, que es de 24 watts. Y eso nos da una eficiencia de 20%. El siguiente inciso es el B, que nos pide el número de polos o pares de polos. Bueno, la fórmula que utilicé es la de la velocidad de bobina, es igual a la 120
por la frecuencia entre el número de polos. Y de ahí podemos despejar, siendo que el número de polos por 120 por la frecuencia entre el número, la velocidad de la bobina. Teniendo ya esta, que sería la velocidad de la bobina que nos dan en las especificaciones de 900 revoluciones por minuto, sacamos de 120 por 60 Hz, que nos dan también en las especificaciones, nos da un resultado de 8 polos o 4 pares de polos. Siguiente, por favor. Bueno, el siguiente inciso nos pide sacar la velocidad de la bobina y la velocidad angular. Bueno, lo primero es despejar aquí la velocidad de la bobina, que me baso de la fórmula del desplazamiento, sabiendo el desplazamiento, obviamente. Entonces, sabemos que la velocidad del motor es igual a la velocidad de la bobina menos el deslizamiento por... permítame tantito, por favor. La alarma. La velocidad, sí, como seguía, el deslizamiento por la velocidad de la bobina entre 100, sustituyendo los valores ya obtenidos en el antiguo referencias del taladro, podemos decir que es 900 menos 16 por 900 entre 100, nos da una cantidad de 756 revoluciones por minuto. Ahora, sacando la velocidad angular, que nos dice que es 2pi por la velocidad de la bobina, entre 60, nos da un resultado de 94.24 radianes sobre segundo. Y ahora, por último, para sacar el torque, nos pide, que torque es igual a la velocidad entre la velocidad angular, dándonos como resultado 20.254 kilogramos metro, que eso es el torque que nos daría este taladro. ¿Y por qué es tan importante este ejercicio? Bueno, como verán, pues es un ejercicio sacado de cosas reales, un taladro que nos dio unas especificaciones, y aquí la importancia de saber el torque y cómo poder, ¿cómo se dice? Elegir qué tipo de motor con las especificaciones que ustedes requieran para perforar, no sé, un material de cierto calibre, con cierto módulo de Young que ustedes ya vieron. Bueno, estoy relacionando ahorita todas las materias para saber qué tipo de motor se puede elegir y poder realizar esa tarea. Bueno, yo propongo un ejercicio para todos mis compañeros y lo voy a dictar. ¿Comienzo? Sí, adelante. Ok, sale. Se tiene un motor de un taladro eléctrico de otra región, o sea, de otro país, con los siguientes datos. Un voltaje de salida de 24 volts de corriente directa o alterna a 1 amperios. ¿Sí me van siguiendo? ¿Lo puedes repetir, por favor? Claro. Se tiene un motor de un taladro eléctrico de otra región. Bueno, ahorita les digo por qué de otra región, con los siguientes datos. Un voltaje de salida de 24 volts de corriente directa o alterna a 1 amperio. Coma. Voltaje de entrada de 120 volts. $1,500 revoluciones por minuto. 50 Hz. Y con un deslizamiento de 12.5% y 36 watts. Ya encontraron por qué de otra región. Es que en esta región se usa el de 60 Hz. Y aquí en este ejemplo que propongo, usamos 50 Hz. Y ahora les pido calcular los siguientes incisos. A, eficiencia. ¿El deslizamiento cuánto era, perdón? 12.5. Gracias.
B, la velocidad de la bobina y la velocidad angular. C, inciso C, número de polos o pares de polos. Inciso C, D, ¿qué diga? Par o torque. Profesor, ¿podemos dar medios puntos para este ejercicio? Sí, adelante, adelante, se lo Ok. respeto. Sí, gracias. Solo para saber, ¿ya me escucho mejor ahí? Sí, Sí, compañero. sí, Ah, sí, está amigo, fuera. gracias. Ahora aquí te escuchas mejor. Ya no se escucha el ruido que tenías de helicóptero, ya aquí se escucha bien. Sí, gracias. Cuando termine, ¿me pueden avisar, por favor? 36 watts que me das entre 120 por 1 ampere por 100 sería el 30% de eficiencia. Ok, ¿vas bien? Después la velocidad no, perdón, saqué el número de polos. 120 por 50 Hz entre 1500 RPM serían 4 polos o 2 pares. Ok, ¿vas bien? Luego la velocidad en la bobina, que serían 1500 por 1 menos 0.125, que sería el desplazamiento, y es igual a 1312.5 RPM. Ok, La velocidad angular es 2pi por 1500 sobre 50 Hz, que sería 188.495 radianes sobre segundo. ok, sí. Y el torque, que es donde tengo más duda, que sería los 36 watts entre la velocidad angular, que sería 0.1909 kilogramos por metro. Sí, ok, ¿estás de acuerdo? Sí, estás bien. Ok, ¿Podrías decirle tu nombre al profesor? claro. Soy Vázquez Enciso, profesor. Ok, sí, ya lo escuché. Compañero, ¿puedes pasar la siguiente diapositiva para que vean cómo se resolvió? Sale. Bueno, si tienen alguna duda, vamos a subir la presentación para que puedan también comentar. Y mi siguiente compañero va a explicar otro ejercicio. ¿Listo ya? Expongo Sí, cierto, pero no ha expuesto el compañero que no podía, que se le dañó el micrófono. ¿Quiere que regresemos a él y ahorita pasamos a los ejemplos? Bueno, otro ejemplo, profe. Sí, que exponga él de una vez. Al fin ya está aquí, ya. Sí, no, a explicar un poco de las partes. como lo mencionaban anteriormente, por el tipo de características que tienen estos motores, pues son llamados meramente universales. Utilizan pequeñas potencias para altas velocidades, por tal razón, entonces, son ocupadas generalmente para herramientas manuales, tales, como ya lo comentaron, por el tamaño, para empezar, de los motores. Tienen un arranque muy elevado, un par de arranque muy elevado, perdón, y pues por algo los ejemplos son así como de muy usuales, tanto el del compañero que mencionó, el del taladro, y como ahorita el que a continuación ven, bueno, pueden ver que ahí se asoma una licuadora por ahí. Pues es el ejemplo que les voy a comentar yo, que es un ejemplo que podemos encontrar en la vida cotidiana y pues está basado en datos específicos, ¿vale? Entonces, permítame tantito, que no alcanzo a ver en el celular. Bueno, para empezar, tomando en cuenta la diapositiva que está a continuación, les explico este ejemplo, está bastante sencillo. Bueno, dice, en una licuadora convencional,
para triturar hielo con voltaje de salida 12 volts, con una corriente de 0.9 amperes, conectada a una conexión habitual en una casa habitación. Sabemos que pues una casa habitación tiene 120 volts bueno, que proporciona un voltaje de 120 volts. Se tienen 1500 revoluciones por minuto y una frecuencia de 0.02 ciclos por segundo. Y una potencia de 50 watts. Para ello vamos a determinar el número de pares de polos y el torque del motor, considerando un deslizamiento del 20%. Está bastante sencillo. Entonces, a continuación, pues podemos determinar el número de pares de polos, que es si se alcanza a ver la fórmula ahí. Sí. Tomando en cuenta la velocidad proporcionada por la frecuencia. Sabemos que la frecuencia es el número de ciclos que tiene por segundo, perdón, el número de ciclos por unidad de segundo. Entonces, bueno, creo que conocemos este concepto. Entonces, al decir que tiene 0.02 ciclos por segundo, podemos hacer la división fácilmente. 0.02 entre 1. Perdón, 1 entre 0.02, ¿dónde está la? Ok, 1 entre 0.02 y nos da la frecuencia que son 50 Hz. Entonces ya a continuación sustituyendo, es muy similar al ejercicio del compañero anterior, sustituyendo las fórmulas, ahí claramente se puede ver 120 por 50 Hz, como lo había comentado, entre 1500 revoluciones por minuto, que son las que tiene esta licuadora, por ejemplo. Bueno, como mencionando, para el posterior ejercicio al que voy a poner, ahí nos indica el número de pares de polos. Si hacemos esta operación, nos da una cantidad de 4, y sabemos que pues, un par está constituido por dos unidades, por así decirlo. Entonces, de esa razón de 4, nos salen 2 pares de polos. Aquí está la primera respuesta, entonces. Y para el torque del motor, igualmente, consideramos la velocidad angular, que es 2pi por la velocidad, que en este caso son 1500 revoluciones por minuto, entre la potencia, que tenemos que son 50 watts. Nos da un resultado de 188.50 radianes sobre segundo. Y finalmente, el torque, ocupamos la fórmula en el anterior ejercicio del compañero. Tenemos la potencia sobre la velocidad angular. Entonces sería 50 watts sobre 188.50 radianes. Es igual a 0.265 kilogramos de torque. ¿Ok? Kilogramos neto. Entonces, bueno, para el posterior ejercicio, como dato curioso, porque me gustaría que pues los que no participan usualmente, ya que pues veo que luego les toca a los mismos, como dato curioso, el ejemplo es tal cual el mismo, solo que tiene 2 pequeñas curiosidades. Entonces sí me gustaría que se los dicto. Incluso puedes, Edwin, puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Se los dicto, igualmente lo vayan siguiendo con la lectura. Y posteriormente, si quieren, me regreso a la anterior diapositiva para que se den una idea de cómo lo pueden resolver fácilmente, ¿ok? Entonces, el ejercicio 2 dice así. Pueden igual seguir la lectura. En otra licuadora para triturar hielo de según mejor marca, con el mismo voltaje de salida a la anterior, o sea, 12 volts, una corriente de 1.2 amperes conectada a una casa habitación, se tienen 2000 revoluciones por minuto y una frecuencia de 0.01 ciclos por segundo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los motores universales o del motor universal. Este tipo de motor tiene la particularidad que puede funcionar tanto en corriente alterna como en corriente continua.
aunque normalmente se usa en la red de corriente alterna de la vivienda, que es lo más normal y frecuente. ¿En qué aparato se utiliza este tipo de motor? Pues este tipo de motor se utiliza en el hogar, por ejemplo, en antiguos molinillos, batidoras, robots de cocina, aspiradoras, etc. Y en lo que es el bricolaje del hogar o en la industria también, taladros, sierras de calar, lijadoras, radiales, martillos percutores e incluso motores universales para lavadoras. O sea que los motores universales son motores que usamos diariamente y la verdad que son de muy buen rendimiento, con un par motor, una fuerza en el arranque bastante importante y a diferencia del motor de jaula de ardilla, adquiere una velocidad bastante elevada. Quizás como contrapartida son motores que nos dan más problemas, puesto que el rotor va bobinado y damos corriente al rotor con unas escobillas que se estropean con frecuencia. Tanto las escobillas como la parte colectora, que es la que toma la corriente en la bobina rotórica. Ahora vamos a ver estos motores. Aquí vemos el esquema de un motor universal. Vemos el cable de alimentación, una bobina. La bobina se conecta con una escobilla o carbón al rotor, que también está bobinado, y a través de otra escobilla va conectada en serie con otra bobina hacia la alimentación. También se llama motor universal o motor serie, puesto que la bobina del rotor va en serie con las dos bobinas del estator. A través de la escobilla o carbón se alimenta la bobina interior del rotor. Cuando se alimenta la bobina interior del rotor, se crea un campo magnético y la bobina, o sea, el campo magnético del estator, repele al rotor y empieza a girar. O sea, las escobillas se alinean con las delgas, la parte del rotor, y se comunican con otra bobina, con lo cual el ciclo de giro sigue continuamente. Aquí tenemos otra forma distinta de cómo puede venir montado un motor universal. En vez de llevar dos bobinas en serie con el rotor, pues lleva una bobina en serie con el rotor. Son las dos configuraciones distintas que puede tener un motor universal, aunque parece que suele ser más común esta primera que hemos visto. Aquí vemos el rotor de un motor universal, vemos las distintas bobinas, el rotor está bobinado y está conectado a las delgas. Esto es el colector que está dividido en delgas. Entonces, una bobina está conectada en una delga y en la delga que está justamente, quiero decir, en el lado contrario. De forma que cuando aquí una escobilla está
dando corriente, se conecta la bobina en serie y la corriente sale por la otra escobilla. Se crea el campo magnético, el motor empieza a girar y al girar la escobilla en este momento roza con la delga siguiente. Aquí igualmente roza con la delga siguiente o contigua a la anterior, con lo cual vuelve a cerrar el circuito con otra bobina. De esta forma es como el motor gira ininterrumpidamente. Cuantas más delgas tengas, más se aprovecha los espacios muertos que puede haber en el giro. Imaginemos que si tenemos un motor que tenga solamente 4 delgas, pues desde que la bobina interior se alinea con las bobinas exteriores, hay un espacio bastante grande. Por eso se divide en bastantes delgas para que los espacios sean bastante cortos y haya una repulsión continua y un giro continuo del motor. Aquí vemos un motor universal y hemos dicho anteriormente que la particularidad de un motor universal es que puede funcionar tanto con corriente alterna como con corriente continua. Ahora lo alimentamos con corriente alterna. Estáis viendo aquí las conexiones del motor directamente a la red de corriente alterna. Conectamos y ponemos en marcha. ¿Veis cómo funciona? Perfectamente. Ahora, mediante un puente rectificador, lo vamos a alimentar con corriente continua. Tenemos el puente rectificador, cable positivo, cable negativo, entrada en alterna y entrada en alterna. Aquí rectificamos la corriente, la pasamos de alterna a continua, pero continua pulsante. Los motores no necesitan la corriente filtrada mediante condensadores. Conectamos y ahora vemos cómo el motor igualmente va a funcionar con corriente continua. Ahora volvemos a conectar con corriente alterna y vamos a ver un detalle importante para que veamos cómo se puede regular de una forma muy fácil la velocidad de un motor, de un motor universal. Poniendo un diodo, pues nos corta
media onda y el motor va a funcionar a la mitad de la velocidad. Porque vemos aquí el gráfico de la onda senoidal de corriente alterna, semiperiodo positivo y negativo, y vemos como aquí el diodo nos corta la mitad del periodo. Entonces va a trabajar el motor a la mitad de la frecuencia. Se nota que va más despacio. Se nota el ruido que es menor. Una gran ventaja que tienen los motores universales es que se puede regular su velocidad con un dimer normal de estos que regulamos la luz. Habéis visto cómo se puede regular perfectamente la velocidad en un motor universal con un dimer. Y aunque veamos, aquí se ha acoplado en una caja, pero el dimer lo que lleva es un triac controlado por un diac. Vamos a ver a continuación un dispositivo que seguro que nos es familiar. Y aunque parezca bastante distinto, pues realiza la misma función que el dimer que hemos visto anteriormente. Es, como veis, el gatillo de un taladro, el interruptor regulador de un taladro, y pues también dispone de un triac, que es el dispositivo que regula la tensión de salida. Vamos a ver. Parece que tiene mayor margen de regulación que el diac que hemos visto anteriormente. La velocidad de regulación se puede controlar en este botón giratorio.